buenas tardes a todos nuestros invitados y por supuesto al público que nos acompaña hoy en esta cumbre internacional de cultura, de esta red tan importante y tan interesante y tan potente como pudimos ver en las primeras presentaciones. Yo básicamente quiero dar la palabra lo antes posible a nuestros panelistas y comenzar en el orden en el que está el programa para después concentrarnos ojalá en una reflexión y en una conversación entre este grupo que sin duda sus experiencias potencian y ayudan a las personas que nos acompañan hoy día en esta cumbre. Así que dejo la palabra a la experiencia del Centro Cultural Villa Grimaldi. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores por considerar a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi e invitarnos a participar en este tan importante encuentro. Quisiera saludar a las autoridades comunales, a las delegaciones nacionales y extranjeras que aquí se encuentran, a los compañeros de panel y por supuesto a todos y todas los presentes. Brevemente intentaré explicar desde el punto de vista de la dimensión del uso del espacio cómo Villa Grimaldi se ha ido relacionando y resignificando con su territorio, su historia y su comunidad. A modo de contexto, quisiera contarles que originalmente el espacio que hoy conocemos como Parque por la Paz Villa Grimaldi, perdón, no sé. Ahí está. Ahí está. Vale, muchas gracias. A modo de contexto, lo que les decía, el espacio donde hoy día funciona el Parque por la Paz Villa Grimaldi fue parte del fondo de José Arrieta, en que a principios del siglo XX se construye una casona, que es la casona que podemos ver en la imagen, para funcionar como vivienda del administrador del fondo. Cerca de 1940 este fondo se divide y el espacio circundante a la casona, alrededor de 1 hectárea, es adquirido por la familia Vassallo, por Emilio Vassallo, quien nombra este espacio como Villa Grimaldi por recordarle el nombre de una villa italiana por sus jardines, su estructura, su casona, etcétera. En este lugar, Emilio Vassallo establece un restaurante al que nombra Paraíso Villa Grimaldi. Y es en este espacio donde por primera vez vemos que se reúnen artistas, intelectuales, políticos, en distintos tipos de actividades sociales, a pensar cómo era el Chile de ese momento y cómo querían construir sociedad. Posterior al golpe cívico-militar de 1973, Emilio Vassallo es forzado a entregar esta propiedad y se instala en ella la Brigada de Inteligencia Metropolitana, encargada de coordinar la represión en la ciudad de Santiago. A partir de 1974 se instala en Villa Grimaldi el cuartel Terranova, un centro secreto de secuestro, tortura y desaparición de personas a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. A este lugar fueron llevados aproximadamente 4.500 personas, de las cuales 239 fueron hechas desaparecer, sabiéndose hoy que 22 de ellas fueron ejecutadas. Sin embargo, en esta dimensión, en esta época, es donde surgen las primeras muestras de solidaridad, de humanidad entre quienes estaban ahí detenidos. A veces por periodos bastante largos de tiempo, y hoy día gracias a la reconstrucción testimonial podemos saber que se hacía comunidad en el contexto de detención y por lo tanto se establecieron los primeros vínculos indisolubles que posteriormente servirían para trabajar en la recuperación del espacio. En el proceso de cese de la represión, en 1978 el cuartel Terranova es lentamente desmantelado y abandonado. Y en 1987 podemos ver
cómo el último director de la CNI, Salas Wenzel, intenta fraudulentamente hacer desaparecer la memoria de este lugar a través de la venta del espacio a una constructora que resulta ser de miembros de su propia familia. La idea era construir un conjunto habitacional en lo que hoy día es el Parque por la Paz Villa Grimaldi, evidentemente borrar toda evidencia de lo que aquí ocurrió y por supuesto recuperar ampliamente la inversión económica. A propósito de una situación específica en que ya la constructora contaba con el permiso para empezar a demoler las instalaciones, una retroexcavadora rompe una matriz de alcantarillado y se genera una situación de olores bastante nauseabundos en el lugar, y eso advierte de alguna manera a los vecinos de qué es lo que estaba ahí ocurriendo. Ellos rápidamente se ponen en contacto con organizaciones de base, con parroquias, con organizaciones vinculadas a los derechos humanos para alertar sobre esta situación. Y a partir de aquí comienza un proceso intenso de trabajo para recuperar el sitio. Se constituye la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Peñalolén y La Reina, que estaba constituida, como ya les mencionaba, por una serie de agrupaciones sociales, pero sobre todo por sobrevivientes, expresas y expresos de este lugar, que a través de su testimonio no solo lucharon por la recuperación del lugar físico, sino también por la reconstrucción de lo que ahí ocurrió en la época del cuartel Terranova. Se reúnen con el propósito, primero, de detener esta demolición, de detener esta eliminación de evidencia, ¿no? De tener esta posibilidad de borrar todo vestigio físico de lo que había ocurrido dentro de los muros de Villa Grimaldi, y en segundo lugar de recuperarlo para entregarlo nuevamente a la comunidad. Luego de un arduo proceso, con muchas manifestaciones, con muchas caminatas por Arrieta, con convocatorias masivas, públicas, de autoridades, con involucramiento de diputados y diputadas y de concejales de la época, se logra que en 1994 el espacio sea expropiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y hay un compromiso de finalmente crear en este espacio un parque por la paz. Este parque es finalmente inaugurado el 22 de marzo de 1997. Un año antes de la inauguración del parque se crea la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, que permite darle un encuadre institucional a la labor y que está mandatada de gestionar y poner en valor el sitio patrimonial. Los objetivos de la corporación son la promoción y la defensa de los derechos humanos, así como la recuperación de la memoria histórica de lo que aquí ocurrió. Y las acciones de trabajo que tenemos tienden a promover una cultura de paz, la dignificación de las víctimas, la construcción de las diversas memorias y la relación entre el pasado y el presente. Nosotros estamos estructurados con una asamblea de socios que mandata a un directorio, y este directorio tiene un brazo ejecutivo que es a través de su administración. Nuestras áreas de trabajo tienen que ver con el área museo, que es básicamente poner en valor el patrimonio material e inmaterial vinculado al sitio de memoria. El área de educación, que está encargada de hacer los puentes con las comunidades educativas, generar visitas pedagógicas, establecer material que pueda ser usado para justamente la educación en derechos humanos, memoria y nunca más tan ansiado. El área de gestión cultural, que es el área que yo coordino, que es básicamente trazar políticas culturales que den cuenta de los valores de la corporación. Y por supuesto vincularnos con los sobrevivientes, con los familiares y con el público en general a través de actividades artístico-culturales.
Luego está el área de comunicación, que nos permite relacionarnos con una diversidad de audiencias que hoy, a puertas de cumplir justamente 20 años de la apertura del Parque por la Paz, vemos que nos exige nuevos lenguajes, como justamente este grupo que recuperó el espacio hace 20 o 22 años atrás no es el mismo, ha ido cambiando y por lo tanto los lenguajes hay que adaptarlos, y también los testimonios hay que traerlos y vincularlos a la realidad social de estas audiencias. ¿Cómo se nos presentan los desafíos que nosotros trabajamos a diario? Y cuáles son las dimensiones que nos interesa relevar en este encuentro. Es justamente cómo logramos hacer dialogar estas distintas capas de la historia, del patrimonio material, pero también del patrimonio inmaterial, ¿no? Nosotros estamos relevando presencia de aquellos que están ausentes. Por lo tanto, tenemos que siempre ver cómo hacer dialogar esas realidades, ¿sí? Se nos presentan algunas inquietudes que quisiera dejar planteadas a la mesa, que después podemos volver a ello. ¿Cómo mantenemos la relación pasado-presente? ¿Cómo hacemos los vínculos necesarios entre este pasado que tuvo Villa Grimaldi, tanto Cuartel Terranova, Paraíso Villa Grimaldi previo, y el hoy? ¿Cómo vinculamos esto con las nuevas generaciones, por ejemplo? ¿Cómo se manifiesta eso en el trabajo que hacemos, en el trabajo educativo, en el trabajo que se hace en aula? ¿Cómo intenciona la corporación, por ejemplo, que las temáticas vinculadas a derechos humanos, memoria histórica, el patrimonio histórico, se integren al aula desde la política pública? ¿Cómo desarrollamos herramientas que nos permitan diversificar los lenguajes y el acercamiento de un espacio que hoy día es un parque que tiene una serie de elementos simbólicos, y cómo lo llevamos a el entendimiento de que la educación en derechos humanos y una cultura de paz y una promoción de una cultura de paz no es solamente participar en una actividad de visita guiada, concreta, puntual, sino que es justamente una actividad que debe ser transformadora, una experiencia que debe ser transformadora. Bueno, como les mencionaba, nuestras actividades son diversas. Tenemos las visitas guiadas con colegios. Siempre estamos pensando buscar alternativas para incorporar nuevas comunidades educativas. Este año hemos estado trabajando mucho con el tema de ver cómo se abarca la educación con primera infancia en derechos humanos. Todas aquellas actividades culturales que siempre son gratuitas y abiertas a la comunidad, que nos permitan acercar un poco la temática a ellos y ellas. Todas aquellas instancias que nos permitan generar asociatividad, como por ejemplo esta u otra, como la participación que tenemos en la Mesa de Derechos Humanos que hemos logrado articular con la Corporación Cultural y otros organismos de la municipalidad. Como por ejemplo nos hacemos cargo de transformar el espacio museográfico en un espacio inclusivo, cómo se hace las transiciones para que un parque con estas características, que puede tener muchas dificultades en términos de acceso, se transforme en un espacio accesible para todas y todos. Estamos trabajando arduamente en eso. Y uno de nuestros principales desafíos, y evidentemente tiene que ver con que somos una corporación pequeña, con algunas limitaciones en términos de cantidad de gente que trabaja y tal, cómo logramos salir al territorio, ¿no? Que la villa y la historia de la villa no solamente esté presente en la villa. Lo que hablábamos de que la cultura en derechos humanos no la podemos encerrar dentro de estos muros, sino que debemos sacarla al territorio. En ese sentido nos resulta imperativa toda posibilidad de asociatividad, de trabajo colaborativo que podamos hacer, ya sea
con la municipalidad y sus distintas oficinas, pero también con el trabajo en poblaciones, con los dirigentes sociales, porque además son ellos, tal como mencionaba Gabriel en la primera mesa, son ellos quienes saben lo que está pasando en sus territorios y cómo desde esa realidad las temáticas de hoy vinculadas a los derechos humanos de hoy nosotros las podemos relacionar con este pasado lamentablemente tan cercano. Bueno, contarles brevemente para terminar que nuestra corporación recibe aproximadamente 18.000 visitas al año, siempre creciendo, siempre tratando de recibir los desafíos que se presenten y luchando justamente por el nunca más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. A continuación, Rosario Carvajal, presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. Buenas tardes, agradecer la invitación. Bueno, contarles que la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales es una red nacional de Arica hasta Punta Arenas, que convoca principalmente a vecinos, a profesionales, a gestores patrimoniales, que estamos por la defensa, la difusión, la protección efectiva del patrimonio cultural en Chile. Entendiendo, y sobre todo a nuestros invitados internacionales, que Chile no tiene una política pública en el ámbito patrimonial. Tiene planes y programas muy compartimentados en distintos ministerios, pero sin coherencia, y eso significa que no existe una coordinación, una dirección. Recién estamos discutiendo la creación de un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y comenzamos nuestra presentación con esta imagen que dice... ¿Qué pasa? El patrimonio somos las comunidades. Es una imagen de nuestras marchas por el patrimonio que hemos realizado por la Alameda y que dan cuenta de que literalmente sacamos este concepto a la calle. Hace 10 años este concepto del patrimonio era parte de una discusión de una élite, de la institución, del Consejo de Monumentos Nacionales, encerrada, y justamente nuestra labor ha sido democratizar el concepto y sacarlo a la calle, vincularlos con otros conceptos como la calidad de vida, patrimonio no solamente como un lejano pasado, sino, a propósito de lo que nos comentaban, cómo nos conectamos con temas actuales y una mirada de futuro. Poniendo siempre al centro a la comunidad, que la comunidad justamente es la que debe decidir también qué es lo que valora como patrimonio, qué es lo que considera patrimonio. No hemos hecho cargo de justamente, a propósito del contexto nacional, de estos curiosos incendios que afectan a nuestro patrimonio, una estrategia también de cómo el patrimonio se convierte en humo. Hemos convocado también a las organizaciones ambientalistas, entendiendo de que el patrimonio no solamente es lo construido, el patrimonio de nuestros barrios, nuestras ciudades, sino que también el patrimonio ambiental como un concepto que la ciudadanía tiene que comprender como una dimensión más del patrimonio, y en eso hemos participado activamente, por ejemplo, en todas las movilizaciones contra el proyecto de Alto Maipo, que pone en riesgo nada más ni nada menos que el agua de toda la región metropolitana, o en la Florida, el Negro Bueno, que es la última quinta de recreo que queda en la región metropolitana, un lugar que no tiene una belleza arquitectónica, pero es un lugar importante en la historia de la Florida. O la Maestranza de San Bernardo, que si bien ya está declarada como monumento histórico, sus vecinos quieren que sea declarada dándole un uso cultural, social, y el municipio quiere construir un mall, aprovechando la infraestructura, sin demolerlo.
Entonces, esto nos pone en cuestión de que en Chile, como no existe política pública, perdemos patrimonio producto de estos incendios o producto de proyectos que benefician a un sector económico, como en el caso de Alto Maipo, o donde no se dimensiona el valor social, como en el caso del Negro Bueno, sino que el Consejo de Monumentos Nacionales, que es la institucionalidad en Chile que declara el patrimonio material, no lo considera patrimonio, votó en contra de la declaratoria, justamente porque no tenía un valor monumentalista. O en el caso de la Maestranza San Bernardo, que su comunidad quiere darle un uso comunitario, cultural, social, versus el municipio que quiere construir un mall. Patrimonio versus turismo, otra tensión que existe en este tema. Muchas veces las autoridades lo entienden esto como un sinónimo, sin dimensionar los efectos del turismo en el patrimonio, los efectos de la gentrificación, la expulsión de los habitantes históricos de un lugar, que se convierte nuestro patrimonio más bien en una escenografía patrimonial. La expulsión de los habitantes históricos significa la pérdida del patrimonio vivo. Estos casos los podemos ver claramente en el Cerro Alegre, en Valparaíso o en San Pedro de Atacama, en el norte. Y creyendo que el patrimonio es sinónimo de turismo y que el turismo es la única forma, el único eje de desarrollo que tiene un sector patrimonial, y no apuesta por la diversificación, donde por ejemplo en nuestros barrios patrimoniales hay comercio a escala barrial, el emporio, la peluquería, el bazar, no los ve como un eje económico, sino más bien una sola vía de desarrollo económico. Nos hemos enfrentado, y esto es el ejemplo más claro de cómo se contrapone el concepto de turismo al concepto de patrimonio con la competencia Rally Dakar, donde el gobierno de Chile le da el mismo financiamiento a una competencia que es internacional, que todos sabemos que es una competencia que más bien es una vitrina para la industria automotriz, además una competencia extranjera, le da los mismos recursos que le da el Consejo de Monumentos Nacionales para funcionar un año. Nosotros presentamos 3 recursos de protección, por supuesto todos los perdimos. Por suerte, en esta actual gestión del Ministerio del Deporte, se ha dicho de que no se va a seguir financiando esta competencia. Sin embargo, lo que Chile no acogió en sus tribunales, sí nuestros argumentos sirvieron para que el gobierno de Ecuador no permitiera esta competencia en su país. En definitiva, somos las comunidades que nos hemos enfrentado al mercado, quien está planificando en definitiva nuestra ciudad y está borrando la memoria. A propósito justamente del caso de Villa Grimaldi, cómo se articulan los intereses inmobiliarios, pero no solamente por un afán de hacer un buen negocio, sino que muchas veces también ha jugado un rol muy importante en borrar esta memoria, la huella en el caso de derechos humanos, de la violación de derechos humanos, pero también parte de la historia de la ciudad. Bueno, y eso está creando toda clase de desigualdades en la calidad de vida en nuestra ciudad, la desintegración social, todo tipo de violencia, la expulsión de los pobres de los centros urbanos y una sociedad civil donde no tiene nada que decir con respecto a este tema. Sabemos que cuando se definen los planes reguladores, que son los instrumentos que en Chile tenemos para tomar las decisiones sobre el destino de los terrenos, de nuestros territorios, la sociedad civil, la ciudadanía no tiene nada que decir, solamente hay procesos de información ciudadana, no de participación. Nosotros entendemos que la participación, si no es vinculante, son más bien procesos de información que invitan a la ciudadanía a validar procesos donde ya está todo decidido, donde ya está todo cortado. Y hay también un desprecio del actor público, cada día menos, por supuesto que siempre hay muy buenas excepciones, pero en general nuestro actor público, nuestras autoridades, hay un desprecio al saber de las comunidades, hay modelos muy autoritarios de cómo se implementa la política pública, donde no se escuchan a los vecinos, a los habitantes. Entonces, bueno, en nuestra experiencia, que es una experiencia de la ciudadanía que instala el patrimonio en la agenda pública, en lo personal yo soy nacida y criada en el barrio Yungay, ahí se genera un movimiento vecinal hace 11 años,
vamos descubriendo que el patrimonio no es solamente la expresión material, esta hermosa arquitectura centenaria, sino que también emergen otros elementos como el vínculo emocional que tenemos los vecinos con nuestros territorios, identidades territoriales que se van forjando a partir de familias que instalaron en estos territorios su proyecto de vida. Y así en el barrio Yungay, en un barrio que tiene 177 años de historia, el primer barrio planificado de la ciudad de Santiago, pero también como lo puede ser Peñalolén o sectores como sectores de la Hormiga, que son parte de la expresión del movimientos poblacionales que en el siglo XX deciden seguir viviendo en este sector. En definitiva, son comunidades que se empoderan y dicen, bueno, aquí queremos vivir y queremos generar este estilo de vida. Bueno, eso para nosotros es patrimonio, identidades forjadas por generaciones de familias que deciden instalarse en un lugar de la ciudad, y ahí se van generando formas de vida. Por lo tanto, el patrimonio también es proteger estas formas de vida, estos estilos barriales que van determinando la identidad de nuestros territorios y que va generando, por supuesto, un orgullo de pertenencia, un orgullo de ser del barrio Yungay, un orgullo de ser de La Victoria, un orgullo de ser de La Hormiga por su historia y por lo que significa. Por lo tanto, nuestras comunidades que están instalando la agenda pública, el concepto de patrimonio, nos hemos encontrado con una camisa de fuerza. En Chile no tenemos ley de patrimonio, lo que tenemos es una ley de monumentos nacionales que data de 1925, que está bajo el paradigma del siglo XIX, que es un concepto tradicional, que protege más bien la expresión material de este patrimonio y una expresión monumentalista. Por lo tanto, la catedral, el excongreso, la moneda, claramente tienen valores monumentalistas. Pero ¿qué pasa con el Negro Bueno, esta quinta de recreo que yo les contaba en la Florida? No tiene valores monumentalistas. Por lo tanto, para esos consejeros que votan mes a mes y deciden sobre las declaratorias de monumentos históricos, de zona típica, que son las declaratorias que tenemos en Chile, no cumple con los requisitos para ser declarado. Y esa es una tensión permanente. Barrio Matasur, un barrio de origen obrero de mediados del siglo XIX, un barrio de construcciones más bien humildes, de ladrillo, ¿eso es considerado patrimonio? Bueno, para sus comunidades sí. Para el Consejo Monumento, ahí empieza la discusión. Eso significaba que, por ejemplo, ese barrio lleva 6 años discutiendo, entregando todo el expediente técnico, entregando todos los elementos. Fue votado en diciembre del año pasado, todavía no sale el decreto, por lo tanto, toda esta demora y todos los requisitos que la ciudadanía tiene que demostrarle y presentarle al Consejo Monumento para ser declarado, pueden pasar años, a veces décadas, mientras, por supuesto, vienen los incendios, los terremotos, y cuando ya viene la decisión para declarar, ya no queda nada en pie. Bueno, y esta visión monumentalista también va aislando y descontextualizando el objeto, lo construido, de su entorno, de las comunidades, del sentir de las comunidades. Entonces, este marco legal que tenemos en Chile, que está muy desfasado con los conceptos de patrimonio, están instalados en Latinoamérica, en el mundo, se enfrenta a la mirada de la ciudadanía que entiende el patrimonio como un derecho, como la herencia cultural, lo que acumula los territorios, como el tejido social de las comunidades, el paisaje vivo, un capital cultural, un recurso de desarrollo que no es renovable. El patrimonio, cuando lo perdemos para siempre, como sinónimo de calidad de vida y como también un sinónimo de orgullo de pertenencia y que tiene un impacto positivo en el autoestima de los vecinos. En este movimiento vecinal hemos pasado en distintos momentos, hemos pasado de la protesta a la propuesta, o sea, de exigirle al Estado, pero también junto con exigirle proponer. Y esa ha sido nuestra trayectoria, y generando redes de asociatividad, congresos que hemos realizado ya en distintos puntos de Chile, Consejos Ciudadanos del Patrimonio, en definitiva, ir generando redes, organización en la ciudadanía para ir instalando este tema, pero también para empoderar a la ciudadanía. Consultas ciudadanas por el patrimonio, y van surgiendo propuestas. O sea,
De la protesta a la propuesta, para nosotros lo más urgente es una ley que incorpore la definición del patrimonio en este sentido que nosotros planteamos, de derecho, de capital cultural, con participación ciudadana vinculante. Si no tiene el apellido vinculante, para nosotros son puestas en escenas de participación, o más bien dicho de información, con política pública, con elaboración de planes maestros, normativa para los sistemas tradicionales de construcción. Algo logramos después del terremoto de 2010, que por lo menos se reconozcan los sistemas tradicionales para la reconstrucción, para la restauración del adobe, una normativa del adobe, Fondo Nacional de Patrimonio, recursos e incentivos. Bueno, parte de estas propuestas se hicieron llegar hace 2 años al Congreso a propósito de la discusión que está hoy día en el Parlamento de la creación del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y este fue el diseño que elaboramos con todas estas organizaciones ciudadanas, encabezadas por la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, después de 3 meses de discusión en el ex Congreso, toda iniciativa autogestionada. Para nosotros, más allá del organigrama, es fundamental que la nueva institucional contenga ejes fundamentales, un rol protagónico del Estado, esta participación ciudadana vinculante, una institucionalidad descentralizada. No puede ser que Santiago siga decidiendo cuál es el color de las iglesias de San Pedro de Atacama, es un ejemplo real. Una orgánica que contenga el concepto de la creación y del patrimonio al mismo nivel, y bueno, y el reconocimiento del patrimonio inmaterial, porque en estos momentos el patrimonio inmaterial en Chile, o sea, nuestras fiestas, nuestras tradiciones, no están protegidas por ley. Y a propósito de la institucionalidad, justamente en esta ciudadanía empoderada que está protegiendo patrimonio en Chile, logramos la votación a favor de la declaratoria de la fábrica Bellavista Oveja en Tomé, pero, y esto es muy importante, el gestor inmobiliario que está ligado al Banco de Chile, o sea, a Luxic, llevó la votación del Consejo de Monumentos Nacionales al Tribunal Constitucional, y hoy, en este momento, se está discutiendo en el Tribunal Constitucional si el Consejo de Monumentos tiene la facultad legal, en definitiva, de proteger esta fábrica. Si el dictamen del Tribunal Constitucional es en contra y le da a favor al gestor inmobiliario, se acabó con el patrimonio en Chile. Esto es grave, porque se quiere, en definitiva, por secretaría, invalidar las facultades legales del Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, la única hebra legal que conseguimos los vecinos, la ciudadanía organizada en Chile para proteger el patrimonio, hoy peligra porque se llevó la discusión al Tribunal Constitucional. Y esto lo pongo como voz de alerta, porque poco ha salido en los medios de lo que está en juego con esta impugnación que se hizo desde el gestor inmobiliario a la declaratoria de la fábrica de Bellavista Oveja Tomé, y que pone, por supuesto, en peligro todas las declaraciones futuras, y también abre la puerta para las declaraciones anteriores. Bueno, para nosotros la comunidad tiene que ser el eje, como patrimonio vivo, tiene que ser el eje fundamental de cualquier iniciativa público o privada. Nosotros apostamos en esta idea de que pasamos de la protesta a la propuesta. No solamente queremos proponer propuestas de ley, propuestas de política pública, sino que apostamos de pasar de la propuesta a la cogestión social del patrimonio. Es decir, que las comunidades tienen todas las facultades técnicas y tienen todas las facultades políticas para, me refiero política en el sentido de polis, de ciudad, de hacerse cargo de su patrimonio, y donde el Estado tiene que ir acompañando y promoviendo esa participación activa de hacerse cargo del patrimonio, con una mirada integral sobre el territorio. Esto significa una gestión social y gestión local democrática, que es lo más complejo, porque nuestra institucionalidad no considera la participación ciudadana como vinculante, y apostando por modelos colaborativos de cogestión del territorio y cogestión del patrimonio. Y esta es una imagen de la Escuela Taller Fermín Villaseca, donde durante 6 años hemos aprendido las técnicas, los oficios, lo estamos recuperando, los oficios en técnicas tradicionales de construcción en tierra, con énfasis en el adobe, carpintería. Esto a propósito de iniciativas que existen hace
24 años en Latinoamérica, de las cuales hemos aprendido, con la diferencia que en Latinoamérica es parte de una política pública con bastantes recursos, y en Chile la hemos impulsado desde la comunidad, y en estos momentos estamos en una red latinoamericana de escuelas talleres. Estamos también en la disputa del modelo de ciudad y en la disputa del paradigma. Cuando nosotros queremos proteger el patrimonio, se nos dice que nosotros atentamos contra el progreso, que queremos congelar nuestros barrios, que queremos congelar la ciudad. Muy por el contrario, nosotros no queremos congelar nada. Cuando hemos conseguido las declaratorias hay una activación de la comunidad, nos sentimos más vivos que nunca. Por lo tanto, creemos que hay que pasar del paradigma del desarrollo al paradigma de la calidad de vida y el buen vivir. Cemento no es progreso y conservemos nuestros barrios. Estas son parte de las imágenes de muchos barrios que se han organizado para justamente ir cambiando este paradigma y proteger el patrimonio. Rosario. Y por lo tanto, y con esto termino, en definitiva, para nosotros el concepto del patrimonio no es el pasivo de la nostalgia, sino que el activo de la memoria. Terminamos con estas dos imágenes de la fábrica Bellavista Oveja Tomé, donde en la celebración del Día del Patrimonio replicaron esta foto antigua con los trabajadores de la fábrica, y en definitiva aquí justamente esa imagen refleja que no estamos pensando en el pasado como una nostalgia, por nostalgia, sino como la recuperación del patrimonio, nuestra memoria, nuestra historia, sirve para comprender nuestro presente y proyectar nuestra comunidad hacia el futuro. Muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a Gabriela Valenzuela Bajarano, representante del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial Crespial, UNESCO Perú. Buenas con todos. Vengo de parte del Crespial. Les voy a contar un poquito en esta presentación sobre el enfoque de patrimonio cultural inmaterial que se trabaja con los países, y un poco la historia del Crespial y los retos que tenemos y que compartimos, ¿no? Los países latinoamericanos, ¿no? El Crespial es un centro de UNESCO que trabaja para lo que es el trabajo conjunto de 15 países de Latinoamérica para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Lo que trabajamos es facilitamos, creamos puentes, impulsamos planes de salvaguardia, proyectos, acciones, políticas públicas. Trabajamos en diferentes escalas de trabajo y esto nos ha ayudado a compartir experiencias, fracasos, desastres en gestión y buenas prácticas. Y es un poco que ahora que les voy a presentar quizás algunos conceptos que muchos manejamos de patrimonio cultural inmaterial, también quiero un poco comentar estos retos, estos riesgos que tenemos que asumir para poder trabajar este tipo de gestión en PCI, lo que llamamos abreviadamente patrimonio cultural inmaterial. Lo primero que quería mencionarles es que sí, en Latinoamérica tenemos una visión del patrimonio como algo estático, como que solo son objetos, y básicamente el enfoque que se trata de impulsar con el patrimonio cultural inmaterial es lo que ustedes han planteado: ciudadanía, comunidad. El corazón del patrimonio cultural inmaterial son las personas, lo que viven, lo que sueñan, lo que hacen. Y muchas veces cuando solo nos enfocamos en los territorios, en los objetos, en los monumentos, despersonalizamos, nos hacemos un poco indiferentes a las vidas. Por ejemplo, nosotros recibimos muchísimas imágenes, registros, videos de patrimonio cultural inmaterial y a veces solo se enfocan en los productos, en la parte festiva, en la parte colorida, y nunca sabes cómo se llaman las personas. O sea, es el artesano, no tiene nombre, no se menciona apenas la técnica, apenas el territorio. Entonces, a veces, cuando hacemos una gestión sin poder tomar en cuenta los riesgos, nosotros podemos promover más acciones en contra, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos imágenes de festividades, de carnavales sin historia, sin referencias, los estamos poniendo, igualando como si fuese una actividad festiva, pero no una actividad identitaria de comunidad. Entonces nosotros tenemos dentro de la gestión latinoamericana de patrimonio cultural inmaterial muchos problemas porque la manera en que trabajamos está apoyando más
a otros fines que pueden ser políticos, pueden ser de turismo, pueden ser de comercio, de cerveceras, de agencias personales, y es por eso que intercambiamos experiencias en el Crespial, para estar alertas, para poder no caer en estos problemas. Por ejemplo, para cuando tenemos un proyecto comunitario, saber la base legal, si tenemos un marco legal apropiado, si tenemos un poco un consenso entre la comunidad, si de dónde vino de un interés, esto es solo para un interés político, solo para el papel, es un simulacro de ciudadanía. Entonces nosotros, cuando trabajamos patrimonio cultural inmaterial, tratamos de ser realistas, ¿no? Es un reto, es una de las grandes líneas de trabajo, pero también es una de las líneas más frágiles y más manipuladas. Entonces, lo que intentamos desde el Crespial es compartir experiencias para poder estar alertas, y cada uno desde nuestras disciplinas, desde nuestros espacios institucionales, poder generar mejores estrategias y mejores trabajos comunitarios. Yo les quería comentar algunas cosas, las voy a pasar más rápido porque ya las han presentado. Aquí está. Esta es la definición que da la convención, ¿no? La convención del 2003 de UNESCO sobre patrimonio cultural inmaterial. Es una definición que lo van a poder encontrar. Son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural y que lo hereden de generación en generación, uniendo pasado, presente y futuro. Aquí hay algunos énfasis que me gustaría trabajar. Primero, que las convenciones son acuerdos, ¿no?, vinculantes que se firman entre los estados a nivel mundial, ¿no? Chile ha firmado esta convención, así como los 15 países que integran el Crespial. Esto tiene un carácter de ley, tiene un carácter vinculante y compromete a los países a poder involucrarse con políticas públicas efectivas para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Es una herramienta, no es una herramienta cerrada, es una puerta para empezar gestión en los diversos países. Y lo que da énfasis es en el aspecto comunitario, en que las personas lo reconozcan. Uno de los peligros que hemos detectado en los años que se ha visto el patrimonio cultural inmaterial desde la convención es que, por ejemplo, hubo un primer momento en que grupos de poder elegían a dedo, ¿no?, en una mesa 2, 3 personas, que era el patrimonio de una nación, y eso no puede darse. Ahora estamos quizás más empoderados, tenemos más conocimiento sobre ciudadanía, sobre participación, pero hay mucha historia de muchos patrimonios que se han elegido entre 2, 3 personas y han elegido el patrimonio de toda una nación, ¿no? Y entonces este tipo de gestiones ahora se tratan de evitar, porque tiene que ser las mismas comunidades las que planteen qué es lo que ellos consideran su identidad, lo que quieren gestionar, lo que quieren que se patrimonialice. Porque también ese es otro aspecto importante, no todo se tiene que patrimonializar. A veces es una estrategia que puede ser contraproducente, porque no estás preparado como organización y como comunidad, y te puede venir encima la empresa, la cervecera, y comerse literalmente tu expresión para el mercado. Y eso también es algo que ha pasado mucho. Se aceleran las declaratorias, se aceleran sin trabajo participativo, sin trabajo comunitario, y lo que ves con los años es que se la han apropiado grupos de poder o grupos comerciales, ¿no? Y es por eso que las declaratorias es un trabajo que tiene que ser multidisciplinario, comunitario y estratégico a niveles políticos, a niveles jurídicos, a niveles económicos, y si no se toma en consideración eso, nosotros podemos patrimonializar con un anhelo y un sueño de reconocimiento, pero que a la larga puede ser una gestión que vaya a un objetivo totalmente en contra. Otro aspecto, y que lo han mencionado muy bien, es la preocupación por que se herede de generación en generación, ¿no? Algo que hemos visto es que hay grupos a veces de trabajo, por ejemplo, muy fuertes en lo que es memoria local, en lo que son ciertas expresiones, pero no hay una generación que la puedan transmitir. Y esto tiene que ver con aspectos de mercado, de globalización, de educación, de cultura. Y entonces es por eso que a veces impulsamos a grupos a que apuesten a otro tipo de estrategias para poder involucrar a los jóvenes, a los niños. Y esto es algo que está muy débil en el patrimonio cultural inmaterial. Hay muchos grupos muy fuertes que trabajan lo que es la apuesta del patrimonio cultural inmaterial para poder conservar sus expresiones, pero terminan siendo grupos cerrados,
y que no logran conectarse con las otras generaciones porque sienten que están alienados por la música, por la ropa, no les interesa, ¿no? Y lo que van a hacer es crear una división. Nosotros hemos visto mucho en varios países que te ponen a las nuevas generaciones como o estás con tu identidad comunitaria o estás con la modernidad. Y cada vez que hacen eso, todos se van para el otro lado, para la modernidad, porque es una decisión absurda. Tenemos que integrar la cultura. Tiene muchas estrategias en memoria, en artes, en patrimonio. Si no integramos, no somos, vamos a tener estos problemas, estas divisiones. Aquí hay algunas ideas fuerza que quisiera incorporarles. La transmisión de generación en generación es una de las líneas de acción. Lo que más, la mayor parte, por ejemplo, de documentales, de investigaciones que se ve en términos de región, es para un público adulto. Es para los que ya están convencidos de que es patrimonio cultural inmaterial, para las propias localidades, pero para los mismos, las generaciones más pequeñas, faltan. En casi todos los países hay algunos que tienen buenas iniciativas, pero en general les doy una visión regional. Faltan productos para niños, faltan productos para adolescentes, ¿no? Faltan plataformas en los teléfonos, faltan videojuegos, faltan cosas que puedan conectar a la otra generación, ¿no? La mayor parte de documentales, productos e investigaciones solo los consume un grupo muy específico de gestores y especialistas y portadores, y no lo consume el gran público al que tenemos que poder transmitirle esta energía de temas de identidad y de comunidad para que se transmita a la otra generación, ¿no? Hay mucho trabajo en patrimonio que por el enfoque que se está dando se va a ahogar en unos años porque ya no se va a poder transmitir más, ¿no? Entonces ese es uno de los puntos críticos. Otros aspectos es que es recreado constantemente. Este es uno también de los puntos que ha generado mucho conflicto. Como hay todavía una visión mucho del patrimonio como monumento, solo como objeto y no como participación ciudadana, no como personas, hay una visión a veces estática, ¿no? Como por ejemplo que las expresiones no deben cambiar, ¿no? Que la tradición, el baile, el vestido, ¿no? El conocimiento debe mantenerse igual. Y eso es totalmente contrario, se recrea constantemente, va cambiando. Tú vas viendo una fiesta, una técnica artesanal, un conocimiento del mundo y lo vas viendo durante años y cambia, evoluciona. Algunos cambios son extraños porque son ajenos y tienen que ver con temas de mercado, pero hay otros cambios que son decisiones comunitarias y que tenemos que aprender a respetar. Entonces, si los tratamos de poner en una congeladora, lo que vamos a hacer es quitarle toda la vitalidad al patrimonio cultural inmaterial. La gran capacidad que tiene esta línea de trabajo es que se recrea constantemente, que las personas ponen sus preocupaciones sociales, emocionales, políticas dentro de las expresiones patrimoniales y que también tienen que adaptarse. Entonces aquí vamos a encontrar muchos conflictos. Cuando nosotros hablamos de trabajo comunitario, algo que también un poco incentivamos cuando trabajamos y facilitamos planes de salvaguardia, proyectos, es que esto no es una tarea fácil, porque si bien a veces hay mucha motivación, partimos a veces del error de pensar que todos van a pensar igual en una comunidad y eso es todo lo contrario. Hay muchas discusiones, mucho debate. El trabajo comunitario para PCI es un terreno donde las personas van a discutir, van a pelearse, van a tener que dialogar y van a tener que crear consensos. Se habla mucho, por ejemplo, en varios países del consentimiento, ¿no? Del consentimiento de las personas, ¿no? Pero el consentimiento es solo el primer paso, lo que tenemos que llegar es a consensos efectivos, ¿no? Y aquí algunas ideas también, voy a pasar, la idea de que transmite un sentimiento identitario, una continuidad, es fundamental, ¿no? El patrimonio cultural inmaterial muere cuando las personas simplemente no les interesa, no les va a interesar y no han buscado canales de acción para poder conectarlo hacia más personas, ¿no? Y algo que quizás es una idea que quiero reforzar aquí y cerrar, es que también otro de los peligros que hemos visto mucho en el patrimonio cultural inmaterial es que por tratar de reconocer, relevar, ser sensibles hasta nuestro patrimonio cultural de nuestra localidad, terminamos discriminando, atacando a otros patrimonios locales.
¿no? Y entonces es algo que es muy importante y que es una perspectiva muy fuerte que trabajamos en Crespial, es que tenemos que respetar las diferentes expresiones patrimoniales de las diferentes localidades y países. Entonces esto de que la mía es mejor porque es la originaria y ustedes son la copia, es de mi país y no es del otro, ¿no? O la mía es mejor porque tiene este reconocimiento internacional y el tuyo no. O sea, ese tipo de acciones es lo que crea divisiones, lo que crea falta de alianzas, ¿no? Entonces, cuando trabajamos patrimonio cultural inmaterial, tenemos que fomentar el respeto y no solo nuestros derechos, sino los derechos de todos. Y es por eso que el concepto de patrimonio cultural se trabaja como el concepto de la humanidad, ¿no? Entonces, porque tenemos que aliarnos, porque si no, vamos a dejar que el PCI, lamentablemente, al ser tan frágil, pero tan fuerte, esté en manos de las personas que menos desean respetar la identidad comunitaria. Ahí lo dejo. Excelente, muchas gracias. Le voy a dar la palabra entonces a Juan Carlos Barreto, delegado de la Unidad Temática Cultura de Mercociudades, director general de Cultura de San José, Uruguay. Te voy a presionar con el tiempo igual que a todos, pero... Perfectamente, digo, sí. Vamos a ver entonces. Si no lo hace como Arturo Vidal presionando arriba, digo, ahí estaremos pensando. Pero, bueno, muy buenos días para todos. Me tocó el momento antes del almuerzo, acompañado por un panel de damas. Bueno, contarles un poquito de dónde vengo. Vengo del departamento de San José. Ustedes saben que Uruguay se divide políticamente en departamentos, de la misma forma que ustedes en regiones aquí en Chile o que en Argentina con provincias. San José está ubicado geográficamente muy cercano a Montevideo y muy cerquita de Canelones, cuando Manuel hoy contaba por aquí, pero que tenemos un gentilicio bastante especial. Nos denominamos maragatos. Y ustedes dirán que es un maragato. Bueno, un maragato es venido desde España, pero si ustedes ven, hay 54 estrellitas ahí alrededor del sol, que son las 54 familias que llegaron a fundar San José de Mayo, la capital del departamento, donde habitamos 40.000 habitantes en todo el territorio de San José, a los que nos denominamos josefinos. Vivimos casi 100.000 personas, no llegamos a 100.000, o sea, somos muy poquitos, pero bueno, como tenemos que hablar sobre patrimonio e identidad, trataré un poquito de conversar un poquito el porqué y contar eso de ese gentilicio que se llama maragato. Allí en San José tenemos, a ver si esto... ¿Podés? A ver si, bueno, vamos, voy siguiendo, ahí está. Bueno, ahí ven en amarillo el departamento. Somos bastante especiales a la hora de pelearnos con nuestros colegas de cultura del país, que decimos que nosotros tenemos salida al mar, o sea que en cualquier momento nos podemos dar como república separatista. Eso es muy de los maragatos. Quienes convivimos allí en la ciudad capital, tenemos esa impronta, y es así que hemos intentado generar, desde el año 2005 que se da, o se comienza desde el gobierno departamental de San José a tener una Secretaría de Cultura en primera instancia y luego una Dirección General de Cultura. Algo que no pasaba. San José es considerado culturalmente muy fermental, pero ¿a través de qué? A través de una enorme afluencia de culturas europeas. O sea, tenemos una sociedad española muy fuerte, como veíamos en las familias fundacionales, pero también tenemos colonias italianas, colonias francesas, colonias alemanas, que hacen entonces que tengas una cultura bastante europea. Tenemos ese reconocimiento al trabajo, digamos, que se puede llevar adelante en el departamento. Pero voy a seguir un poquito, si podemos seguir. Esto es muy importante, el trabajo en redes. En Uruguay, en estos momentos, se está planificando un Plan Nacional de Cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que por primera vez se está instrumentando
con todos los colectivos de las artes del país, con todos los colectivos sociales, la posibilidad de pensar una ley que nos permita tener posibilidades de trabajo en todo el país. Uruguay es un país muy centralista. Montevideo es la capital del país, pero bueno, todo el país en todas sus dependencias termina siempre en ese centralismo. Logramos los directores generales de cultura y a través de la red de Mercociudades darnos cuenta que llegábamos a diferentes países a trabajar fuera de nuestro territorio. Nos consolidamos en el año 2012 como una red que, si bien es política, dejamos las políticas partidarias de lado. En estos momentos hay 12 departamentos que gobierna el Partido Nacional, o sea, el partido opositor al Frente Amplio, que es quien gobierna las políticas nacionales. Dos intendencias que pertenecen al Partido Colorado y 5 al Frente Amplio. Lo que intentamos hacer con esta red es crear una herramienta que nos permita pensar en un país totalmente territorial y no solo pensado desde la centralidad de Montevideo. Bueno, acá yo me quedo con esto de diseñar, innovar y comunicar, ¿no? Pero quiero llegar a esto, que es más allá de todo lo que hablábamos, y recién se hablaba en parte de aquí, que solamente los edificios patrimoniales, sino pensar en cómo mostrar la identidad viva de la ciudad, cómo de alguna forma allí conviven historias, y esas historias de qué forma poder llegar a cortarlas. Estos son algunas de las actividades que a lo largo del año se llevan adelante en todo el territorio departamental. En el Uruguay hay más de 150 fiestas de identidad. O sea, está desde la fiesta de la torta frita hasta la fiesta del mate, hasta la fiesta de la patria gaucha. O sea, son muchísimas las fiestas de identidad y muchísimas las personas que allí conviven. En San José, muchas de estas. Muy importantes, como puede ser la Feria de Promoción de la Lectura y el Libro, donde deja de ser una feria de promoción solamente librera, sino que es una feria donde intentamos crear nuevos públicos, donde tratamos de lograr demostrar la literatura desde todas las artes. La Semana del Tango, que está cumpliendo 10 años, y para nosotros esto es muy importante, es como el tango que ha tenido en la figura de Francisco Canaro, que es Maragato, la historia de Carlos Gardel cantando en el Teatro Bartolomé Machó. El Teatro Bartolomé Machó fue el último lugar donde Carlos Gardel canta en el Río de la Plata antes de emprender la gira trágica. Eso hasta hace muy pocos años solamente se contaba, estaba en la oralidad de la comunidad, de la sociedad. Lo que intentamos hacer es, bueno, ¿cómo recobramos esas historias? ¿Cómo podemos hacer para empezarlas a contar? ¿Por qué? Porque forman parte de nuestro ser. Como que a veces nos quedamos demasiados con nuestras historias y no las contamos. Se cuenta con una muy importante base de datos de agentes culturales de todo el territorio departamental, y eso nos permite entonces empezar a contar mejor nuestra vivencia. Museo de la Identidad Maragata. Durante el periodo pasado habíamos logrado en el plan quinquenal crear esta figura, pero se empezó a pasar el tiempo y no nos dábamos cuenta de cómo hacerlo, ¿no? Había un grupo de técnicos entre los colectivos de profesores de historias, arquitectos, museólogos, pero bueno, pensar en un museo, en una nueva infraestructura, comprarla desde el gobierno departamental para hacer algo, no estaba dentro de los acotados presupuestos que tenemos en cultura, por lo menos no solo en San José, creo que en muchos de los departamentos, ¿no? Bueno, ahí, como les decía, ese es el Teatro Bartolomé Machó. Ahí está la orquesta típica de Francisco Canaro, que luego triunfa en Argentina y es quien saca el tango al exterior, lo lleva a Europa y lo lleva a Japón, ¿verdad? Reconoce y conquista nuevos mercados. Y la intención era
lograr en este espacio que ustedes ven aquí, eso es un ex banco. En el año 2002 hay una importante quiebra de bancos en el Uruguay y este banco, que era el Banco San José, devenido en banco la Caja Obrera, un día cerró y no abrió más, año 2002. Hay una historia, el Teatro Bartolomé Machor que recién veíamos fue creado por una familia. En vez de hacer un panteón en el cementerio termina siendo un teatro. Y tenía una historia muy linda que querían contar con toda esa cuadra, llegar hasta este lugar donde está el edificio, este edificio pintado de amarillo en este caso, para que fuera un gran espacio cultural, un gran centro cultural a principios del 1900. Se da que el teatro falla, el teatro se funde y es el Banco de San José quien compra ese bien para que pase al gobierno departamental. 100 años después, quien se funde es el banco y es el gobierno departamental quien adquiere ese bien para que pase a ser un centro cultural. Pero ¿qué fortalezas tiene al ser un banco, ¿no? Digo, logramos hacer un centro de difusión para las artes. Aquí no se imparte ningún tipo de curso, sino que aquí lo que se lleva adelante son seminarios, exposiciones, y tiene 2 bóvedas, que creo que es lo más importante, lo más rescatable de ese lugar. El lugar donde en algún momento los dineros de la comunidad, los dineros de San José, se cuidaban o se resguardaban allí. Pasó el tiempo y nos dimos cuenta de la posibilidad de generar algo en esa bóveda. Una bóveda de 6 metros por 6, y lo que llevamos adelante es generar nosotros le llamamos museos aumentados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque trabajamos con la nueva tecnología, la posibilidad del mapping y la posibilidad de la realidad aumentada. ¿Qué nos permite esto? Contar historias. ¿Y qué nos permite? Que allí, dentro de ese lugar, convivan y vivan personalidades, personajes de San José, contando historias en una imagen en 180 grados y con sonido envolvente, y más o menos en unos 20 minutos se cuenta. En este caso, es el ejemplo que vamos a ver, el primer Maragato, el primer habitante. Se trata del maestro de las artes plásticas uruguayas, Hugo Nantes. Hugo Nantes es de la generación importante del 47 en el Uruguay. Dadas las condiciones de que en el Uruguay no permitían a los artistas del interior, el Círculo de Bellas Artes de Montevideo, ingresar, se genera en el Uruguay un movimiento dado por 2 exalumnos de Torres García que nos permiten generar en San José un salón de artes plásticas del interior, y ahí aparecen las figuras de Manuel Espínola Gómez, Torres García, Fernando Cabezudo, Luis Solari, personajes que generan en la segunda parte del siglo XX lo mejor de las artes plásticas y visuales del Uruguay. Así que Hugo Nantes es el primer habitante de este lugar, y nos va a permitir tener aún más, muchos más nombres. Esto que ven aquí es el final de la proyección, donde lo que se hacen es una suma correlativa de nombres, personajes de la calle, personajes del carnaval, mezclado con los políticos, con los medios periodísticos. Y esto que ven ahí es la realidad aumentada, es la posibilidad de tener los 5 primeros premios nacionales del maestro Hugo Nantes, que hoy están en el Museo Nacional de Artes Visuales o están en museos de otros lugares, tenerlos a tamaño normal, proyectados en la pared y con la realidad aumentada, con la tablet. En estos momentos se está realizando una aplicación para que los niños, cuando entren, puedan intervenir. Y ahí, en 3 minutos, en cada cuadro se cuenta en qué etapa se hizo, con qué técnicas, a qué movimiento pertenecen.
Y bueno, eso para el niño que está acostumbrado a codificar o a decodificar de diferentes formas, nos da la posibilidad de darle herramientas a los maestros, herramientas a los técnicos y a los habitantes y visitantes que, bueno, tienen la posibilidad de acercarse en una historia contada en muy poco tiempo, la posibilidad. Además, es un material de estudio para los alumnos de bachilleratos técnicos artísticos de todo el país que se están acercando. Es una experiencia que no conocemos en el país, es una nueva forma de acercar la identidad de nuestra tierra. Y bueno, queríamos compartirlos con ustedes. Es un trabajo que se hizo en un momento trabajando vía Skype durante 9 meses con técnicos en Montevideo, Maldonado, donde allí trabajó muchísimo y tiene mucho que ver en la historia un ex director de cultura, fundador de la Red Nacional de Directores de Cultura, que intervino en la unidad temática, que es Marciano Durán, un escritor y director y gestor cultural muy importante del Uruguay, que bueno, que cuando nosotros le mandamos la idea del proyecto, que era una bicicleta, él nos mandó un Fórmula 1, trabajamos en conjunto y bueno, pudimos lograr esto. Yo ahora te voy a pedir si podemos ver el videíto, dura 1 minuto, y con esto finalizar y bueno, invitarlos a tener la posibilidad de generar este tipo de proyectos. Y la intención, el concepto mayor es que en el lugar donde habitaban o donde se resguardaba el dinero, hoy lo que hacemos es resguardar la identidad de un pueblo, la identidad de una comunidad, esas historias muy lindas que cada pueblo, cada localidad o cada comunidad tiene para contar. Muchísimas gracias. Un nuevo museo que nació para cambiar los tiempos, para entender el mundo desde otra perspectiva. Una bóveda de un banco transformada en una cápsula de tiempo y espacio. Un viaje al San José del ayer, para enamorarnos del San José de hoy y entender el San José que se viene, con el legado de Hugo Nantes como pretexto y la última tecnología al servicio de la historia. El museo que llegó desde el futuro para ser atractivo, dinámico y sorprendente el conocimiento de nuestro pasado. Museo de la Identidad Maragata. Todos los museos en un museo. Simplemente quisiera, luego de esta mañana y un poco a modo de cierre de las experiencias que hemos escuchado aquí, que van en relación con la memoria, que van en relación con el patrimonio inmaterial, que van en relación con el patrimonio material de las comunidades, y una tensión que es absolutamente insoslayable, que, como bien decía Rosario y Gabriela, a veces tensiona el problema que para un intelectual alemán de comienzos del siglo XX, que se llama Georg Simmel, decía la tragedia de la cultura. ¿Cuál es la tragedia de la cultura? Bueno, precisamente el que pareciera que para poder conservar hubiese que detener el tiempo, y que detener el tiempo implica detener la vida de las comunidades y la producción cultural permanente en la que ellos, o que todos necesariamente vivimos. Entonces, creo que si yo pudiera concentrar en un relato pequeño mi experiencia de 30 años de colaboración con la cultura, es que cuando escucho a Jorge hablar sobre la experiencia de Colombia, nosotros en Chile tuvimos una situación similar durante la época de la dictadura, en el que se produjo una efervescencia cultural muy potente, y que, sin que se deduzca de mi frase el que yo esté diciendo que las dictaduras son buenas para producir cultura, sí está claro de que cuando estaba la dictadura había una capacidad de organización y de coordinación comunitaria que, con la llegada de la democracia, transferimos a los modelos de administración gubernamental, donde no están las comunidades, donde no están básicamente los intereses de las personas, sino eso que se llama Estado y que no es neutro.
¿no? Y que para muchas personas dice, bueno, sí, va a ser estatal, como creyendo que algo sea estatal significa que no tiene un dueño en el sentido ideológico de la palabra. A mí me preocupa profundamente porque en Chile durante mucho tiempo luchamos para tener un Ministerio de Cultura. Para las personas del Uruguay que ahora están trabajando en un plan para tener un ministerio, les puedo decir que hay experiencias internacionales en la que de alguna manera la palabra democratización de la cultura no asegura que eso llegue a las personas. La experiencia chilena es muy clara, Rosario da testimonio de eso, digamos, cuando dice que existe la participación, pero la participación no es vinculante, y si no es vinculante es simplemente un ejercicio de información. Y yo quiero decir con esto que no se trata, y esto es un mensaje porque yo, digamos, en la prensa permanentemente estoy en diálogo con los modelos de ministerio que se están tratando de poner en práctica en Chile. Lo que quiero decir es que podemos hacer algo mejor, tenemos que imaginar algo mejor, y que uno critique los sistemas políticos, culturales, no implica que uno no quiera un sistema de administración pública de la cultura, sino que lo que uno quiere es que allí pueda vivir el arte, las expresiones culturales, materiales e inmateriales, pero que desgraciadamente el carácter dinámico y vital de esos procesos no siempre puede quedar representado en una ley, en una política, como se llame en el sentido más administrativo, cultural. Creo que esta mañana de reflexión nos tiene que hacer pensar cómo efectivamente bajamos a los territorios y a las personas lo que hacemos, cómo logramos eso que es un concepto que aprendí hace poco y que me fascina, que es la inclusión plena en esa diversidad que estamos imaginando y que por supuesto es tremendamente difícil para poder practicarla en democracia, donde hay fuerzas tan poderosas que como el mercado, el peor sentido del mercado, porque el mercado tiene un muy buen sentido y es un desarrollo humano vital, pero también los intereses políticos, que muchas veces se identifica con que lo va a hacer el Estado, y el Estado yo creo que también son personas, no es una entidad que exista por sí sola. Así que agradezco a todo el panel que nos ha permitido reflexionar sobre este potente aspecto de la cultura como es el patrimonio, y los invito para seguir hoy en la tarde con la jornada. Muchas gracias. Ahí está, sí, ahí estamos. Así damos por finalizado nuestro primer bloque del Seminario Internacional y nos volvemos a encontrar a las 3:30 de la tarde con el tercer panel, Redes Colaborativas de Arte Urbano,